Buenos días y bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Muy buenos días, bienvenidos, comenzamos la semana, les invitamos hoy 15 de febrero del 2021 a que inclinen su rostro y nos acompañen en una breve oración. Nos dirigimos a ti en esta mañana, Espíritu Santo Consolador, para pedirte que nos guíes y que nos muevas a donde sea tu voluntad. Queremos ser instrumento en todo momento y en todo lugar, que donde sea que estemos, prediquemos con el amor que recibimos constantemente de ti. Ayúdanos a llevar este amor a los demás, con palabra y con acciones. Señor, te pedimos que le des consuelo a todas las familias que han perdido sus seres queridos con esto de la COVID-19 u otras enfermedades. Especialmente ayer que nos enteramos de la muerte de Yasser Cuellar, un joven de 27 años que hacía su práctica como profesional de la medicina y que no pudo ser atendido en ninguno de los centros asistenciales en San Pedro Sula. Dale el consuelo que necesitan a sus seres queridos, a sus familiares, a quienes le quisieron y le conocieron. Señor, estamos atravesando y viviendo momentos sumamente difíciles en el mundo, en nuestro país especialmente. Por eso no nos cansamos en decirte que la fe permanentemente esté con nosotros, que nos guíes, que nos tengas siempre de tu mano. Acompáñanos en este momento tan complicado que está atravesando la humanidad y nuestro país en particular. Nunca como antes habíamos vivido una situación en esto de la pandemia y otras enfermedades, dificultades económicas, pérdida de empleo y tantos asuntos, Señor, pero que la gente no pierda la fe en que tendremos un mañana mejor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, Honduras. Buenos días, compañeros. Iniciamos una nueva jornada informativa, ya lunes 15 de febrero del 2021. Estamos muy contentos y felices porque usted nos deja entrar hasta la comodidad de sus hogares cada mañana. Quédese con nosotros estas 2 horas 15 minutos de mucha información, destacando, por supuesto, lo que ya mencionaba el licenciado Jorge Zelaya, el fallecimiento de este médico de 27 años, por supuesto, en la zona norte del país, quien falleció a causa del COVID-19. Lamentable información. Siguen falleciendo tanto médicos como personas, ciudadanías, hondureños, no solo aquí en el país, sino que a nivel internacional a causa del COVID-19. ¿Cómo están, compañeros? Ahí tranquilo con toda esta situación. ¿Y sabe qué es lo que preocupa? Si es la gente que está en primera línea, sí, que en primera línea mueren y no los atienden, ¿qué no ocurre con los que no están en primera línea? Entonces, eso solo es cuestión de imaginarse uno esa situación. O sea, alguien que está luchando, que estaba luchando, porque él trabajaba en un centro de salud, cerca de San Pedro Sula, y la mamá quiso llevarlo a todos los hospitales de San Pedro y total que no, aquí no se puede, tiene que mover al otro lado. Entonces una persona porque que no tenía seguro también, no podía presentar un carnet. Entonces esto es lamentable, sí, da indignación. Y el colegio médico se pronunció a través de un comunicado y dijo que deberían de suspenderse el trabajo social para aquellos que están pues a punto de realizarlo, y que también se le den mucho más garantías en el momento que puedan realizarlo. Por porque el rector debería tomar cartas en el asunto para todos los de la Facultad de Medicina. El señor Herrera debería ver de qué manera, ¿verdad?, se va a solventar este año, porque si no hay herramientas, no hay equipo de bioseguridad, ¿por qué debe exponer al estudiante? Sí, porque es fácil decirles que están en primera línea y que gracias por estar apoyando a la gente, sí, pero se sigue muriendo, y esto sinceramente no se vale de esta manera. Sí, es lamentable. Bueno, hoy tenemos diálogo político, lunes iniciando semana aquí en Honduras, y por supuesto en este mismo espacio tratamos de conversar con los actores en las próximas elecciones primarias
Hoy tendremos la participación del abogado Wilfredo Méndez, precandidato a la presidencia por Libertad y Refundación, y también del doctor en Economía Nelson Ávila, que en instantes estarán con el licenciado Jorge Zelaya pues, para conocer sus posturas de cara al próximo proceso electoral y a las generales también. Ale, Ethel y Efer, ayer anduvimos en Valle de Ángeles acompañando a Wilito Ponce, que es el actual alcalde y candidato alcalde nuevamente. Y no lo voy a decir solo porque estuve con él, pero cómo lo quiere la gente. Y aquí entonces dice, estas son las personas que cuando llegan a cargos de elección popular nunca pierden el contacto con su pueblo. Y mire, una persona con una calidad humana extraordinaria, y tuvimos la posibilidad de acompañarlo a Liquidámbar, que es una aldea cerca allí de Valle de Ángeles. Mire, y pudiendo haber hecho, como dije yo al momento de hacer uso de la palabra, en el casco urbano propiamente, no, este hombre se va a las aldeas donde la gente más necesita. Y ahí en el centro, cuando andábamos pidiendo el voto a la gente, platicando con ellos, Rachel Valladares y Miguelito Amador, que me dijeron viven en Mateo, en la aldea de Mateo, aquí en el Distrito Central, pero andaban allá en Valle de Ángeles. Le enviamos un saludo, un fuerte abrazo, y yo sé que ustedes sí, pero muchos que nos están viendo no saben lo que significa para nosotros cuando nos dicen, ahí los vemos siempre en la mañana. Incluso me dijeron ayer, lo vimos también en la Teletón, entonces claro, estaba en un restaurante, me dice, hola, y yo no, en tapabocas y de gorra también, igual así me conocieron, entonces a mí me gusta. El cariño de la gente es muy bonito, eso es muy bonito. Así que gracias Rachel, gracias Miguelito, saludos y a toda la gente que nos atendió, igual al alcalde y todo su equipo de trabajo ahí en Valle de Ángeles. La gratitud. Rápidamente, ya para irnos a pausa, porque tenemos invitados especiales esta mañana. Hoy se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer. Es tan importante, ¿verdad?, esta patología, y que muchos niños están falleciendo precisamente por ello. Más adelante tendremos precisamente a la Fundación de Niños con Cáncer hondureña. Vamos a hablar sobre las distintas actividades, y también que hoy están haciendo pues la inauguración de un nuevo centro en Danlí para todos aquellos niños, ¿verdad?, que tienen algún padecimiento de cáncer. Así que, bueno, vamos a unirnos, ¿verdad?, a este Día Internacional, y esperamos que también usted lo haga en sus casitas. Bueno, totalmente. Mucho que ver hoy en Hola Honduras, así que no nos cambie, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y a regresar, por supuesto, el diálogo político de este día. Muchas gracias por estar con nosotros ya aquí en el diálogo. En cualquier momento interrumpimos porque somos convocados a cadena de radio y televisión a partir de las 7 en punto de la mañana. Mientras eso llega, les decimos a manera de introducción que la contienda electoral primaria está a tan solo 29 días o 27 días, y para conocer las propuestas de los precandidatos a cargos de elección popular, nunca había sido más imperativo, más en esta época en donde el país está marcado en todas las áreas de su sociedad. Partido Libertad y Refundación Libre es uno de los 3 institutos políticos que irán a elecciones internas para elegir a sus representantes en los comicios electorales del 14 de marzo. Ante esto, la oposición está clara en su objetivo: llegar a la gobernanza de una nación que, aseguran ellos, tendrá una mirada diferente para el bienestar de la población. Por supuesto que ante el propósito que se busca es crucial que exista unanimidad a lo interno del Partido Libertad y Refundación Libre, ya que algunos expertos sostienen que este instituto político podría tener conflictos internos, una situación que ha sido desmentida por su coordinador general, el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Hoy tendremos en nuestros estudios a 2 de los precandidatos de este instituto político, el abogado Wilfredo Méndez y también el doctor Nelson Ávila, 2 de los 4 precandidatos a la presidencia. Como se sabe, también el licenciado Eduardo Reina y Carlos Eduardo y la ex primera dama de la Nación, doña Xiomara Castro de Zelaya, completan los 4 candidatos del Partido Libertad y Refundación Libre que se van a disputar la candidatura presidencial
con sus 28 candidatos o 128 candidatos a diputados en todo el país y los 298 municipios. El Partido Libre va a participar en este proceso electoral interno en compañía también de dos partidos, los de mayor tradición en el país, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que ambos llegan los nacionalistas con dos movimientos, el Movimiento Unidad y Esperanza, que encabeza el alcalde capitalino Tito Asfura, y el Movimiento Juntos Podemos del doctor Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional de la República y que busca también la candidatura por este instituto político. Los liberales, con 4 movimientos que encabezan el actual presidente del Central Ejecutivo, el ingeniero, o con 3 movimientos, perdón, Luis Zelaya Medrano, el movimiento de Yanni Rosenthal Hidalgo y el movimiento del periodista, colega amigo Darío Vanegas. Nos indican que vamos a cadena, entonces, en este instante de radio y televisión. Regresaremos en un instante ya con nuestros invitados para abordar esta temática a 27 días de las elecciones primarias en nuestro país. Solo tuvimos la oportunidad de hacer la presentación de nuestros invitados la mañana de hoy y fuimos convocados a cadena de radio y televisión. Ya como les hemos indicado, nos acompaña en el estudio el abogado Wilfredo Méndez, es precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Somos Más del Partido Libertad y Refundación Libre, y el doctor en Economía Nelson Ávila, con quienes vamos a conversar ampliamente en relación al proceso electoral interno que viviremos los hondureños de los 3 partidos, por lo menos más conocidos. Si a las elecciones generales se van con 14 partidos, estos 3 se presume que son los más fuertes, y aquí, incluido de repente 2 o 3 candidatos como máximo, con el respeto de todos los partidos, tendremos el nuevo presidente de la República, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Abogado, gracias por haber aceptado la invitación y por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias, don Jorge. Para mí es siempre un honor verlo y saludarlo, ¿verdad? Bueno, sí. Usted sabe el enorme respeto y cariño que le tenemos, así es que siempre para mí es un honor poder atender una invitación para conversar con usted y con su público, don Jorge. Solo que mi movimiento se llama Honduras Libre. Perdón, Honduras Libre. Honduras Libre. Yo dije Somos Más. Fíjese que el ¿Somos movimiento Más de quién es Dagoberto Suazo, su líder más representativo. Honduras Libre. Fíjese, no, antes de que se me olvide. Fíjese, don Jorge, que Disculpe, no se preocupe. El movimiento que nosotros constituimos fue una alianza de distintas fuerzas políticas. Sí. Y por eso es que se llama Honduras Libre, porque nosotros, la base de nuestro movimiento se dio con el movimiento Avancemos y el movimiento País. Pero fíjese que después se vinieron líderes del FRP, líderes de... ¿Estos movimientos quiénes lo lideran? El movimiento Avancemos, Rafael Barahona y Harry Dixon eran sus principales líderes. Diputado. Sí. El movimiento País, Edgar Soriano, el historiador, ¿verdad? Con la maestra Gabriela Sosa. Y también, esos dos movimientos se constituyeron como nuestra plataforma. Pero le comentaba que en el transcurso, otros líderes principalmente departamentales de otras corrientes se vinieron con nosotros. Entonces tomamos la decisión de no adoptar un nombre de los existentes, sino buscar un nuevo nombre donde las distintas expresiones políticas se sintieran cómodas, ¿verdad? Así es que si estaban los del FRP, los del 28, los de Somos Más, los del POR, los del 5 de julio, los del MRP, no importa, los de Fuerza y Esperanza, no importa, porque al final íbamos a nosotros tener un nombre que nos sintiéramos cómodos. Por eso ahí el nombre Honduras Libre. Y tiene que ver con el partido también. Tiene que ver con el país, Honduras. Tiene que ver con el país y con el partido. Sí, ya que solo que la palabra libre ya se trata de libertad. De libertad, correcto. Sí, porque en el caso del Partido Libre, pues es libertad y refundación. Claro. Y en este caso, pues Honduras Libre es una Honduras liberada, pues, de cadenas, de opresión, del pensamiento arcaico. Así es que se puede interpretar de muchas formas. Abogado, el Partido Libre como tal, la gente lo asocia el expresidente Zelaya y su esposa. Sí. ¿Cómo romper eso y que usted, por ejemplo, o el doctor Ávila o el licenciado Reina ganen las elecciones internas el 14 de marzo?
Mire, don Jorge, esa pregunta es muy importante porque tiene que ver con la conciencia política. Por lo general nosotros decimos que nuestra militancia es una militancia formada políticamente, que tiene criterio propio, que el pensamiento crítico es una constancia. Si fuese así, entonces no se debería dejar de llevar por un caudillo determinado o por un liderazgo determinado, sino que debería de ver el espectro que tiene el movimiento social y popular para poder determinar cuál podría ser el mejor candidato. Supuestamente ese debería ser como el parámetro, claro, porque nosotros decimos mucho eso. Pero cuando vemos un sector que todavía, don Jorge, no estoy tan seguro, porque fíjese que en el proceso pasado, quien puso a prueba eso fue el doctor Nelson Ávila y don Russell Tomé, pero el resultado no fue muy bueno, porque el nivel de simpatía que doña Xiomara tenía en aquel momento era de un 90%. Yo creo que entre los dos alcanzaron el 7%, fíjese. Mientras que en la última medición, porque debo de confesarle que nosotros no tenemos una medición actualizada, la medición que nosotros hicimos el año pasado, ya doña Xiomara en noviembre del año pasado tenía un 55% de aprobación a lo interno del partido. Es decir, ya había un 45% que se había un poco separado un poco más para buscar otros liderazgos dentro del partido. En enero de este año, que nosotros vimos una encuesta, mire, usted mejor que yo sabe, don Jorge, el tema de las encuestas, ¿verdad? Pero hay que tener por lo menos algunas variantes para tomar. Vimos una encuesta en el que prácticamente ya su nivel de simpatía ya estaba por un 45% y ya había un 55% que estaba buscando otros liderazgos. Entonces, hasta ahora vamos a ver nosotros, en efecto, el nivel de decisión que tome nuestra militancia de Libertad y Refundación el 14 de marzo, porque a partir de ahí tenemos ya nosotros una medición precisa en razón del resultado, pero en concreto nuestro movimiento Honduras Libre se presenta como la alternativa dentro del partido, se presenta como la opción dentro del liderazgo que un poco desencantada una, otros que quieren un liderazgo renovador y un liderazgo ganador también para las elecciones generales. Entonces creo que esos factores, don Jorge, nos van a ayudar para que nuestra militancia pueda tener un proceso de escogencia distinta hasta el que se ha tenido hasta ahora. ¿Puede haber algún grado de frustración, por ejemplo, en el liderazgo que ustedes ostentan? Y se lo hago a manera de pregunta. Sí, señor. El doctor Ávila y el caso suyo, que tienen una buena formación, incluso educativa, aun cuando pues siempre no me gusta profundizar mucho en ello, porque la gente que puede optar un cargo de elección popular no necesariamente debería de ser un profesional totalmente a nivel universitario. Pero la consulta es, si, teniendo los atributos, las calificaciones para poder ser candidato y ser presidente de la República en un momento, ¿por qué uno percibe, y no estoy equivocado, que tienen pocas opciones de alcanzar la candidatura y de ser presidente de la República? Bueno, en mi caso, don Jorge, es la primera vez que yo estoy presentando una candidatura presidencial, ¿verdad? Constituir un movimiento no es nada fácil, el doctor Ávila lo dirá, ¿verdad? Es complicadísimo en todo el país y sobre todo cuando uno no es parte del oficialismo, ¿verdad? O no tiene la posición económica que le pueda, digamos, favorecer. Sin embargo, le diría yo que el liderazgo se pone a prueba, don Jorge. Yo creo que aquí es más que el discurso y más lo demás, es el hecho de cómo se conecta uno con la gente. Para eso uno debe generar un nivel de simpatía con la población que debe de encantar para que voten por un candidato determinado. Cuando a mí me han planteado, por ejemplo, el tema de la democratización interna del partido, yo digo, bueno, la democracia la hacemos nosotros, ¿verdad? Si yo no participo dentro de mi propio partido, entonces, ¿qué voy a estarle criticando a otros liderazgos de mi propio partido? O si algunos dicen, es que no hay democracia en Libre. Bueno, yo estoy haciendo democracia, yo estoy obligando a esa democracia. Igual entonces me toca probar con el liderazgo. Es decir, señores, si yo estoy planteando una crítica a un liderazgo determinado, entonces mi postura, mi oferta política, mi presentación, mi contacto con la gente debe de generar ese nivel de simpatía. Pero ahí viene un factor muy importante, que es, hay personas que tienen un nivel, digamos, como usted dice, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros
pues tuvimos la fortuna de pasar por la universidad y lo demás, pero yo recuerdo liderazgos anteriores de la política nacional y del mundo que no terminaron su universidad incluso, y son personas que tienen un nivel de apoyo y de respaldo popular extraordinario, ¿verdad? Entonces creo yo que el punto es cómo ese liderazgo se conecta con las personas y logra atraerlo. De ahí, don Jorge, que creo que esta pregunta la voy a ir poder contestar con mejor criterio ya después del 14 de marzo o incluso posteriormente, porque como le digo, este liderazgo está, por lo menos el nuestro, se está poniendo a prueba hasta ahora. Bien, gracias, abogado Méndez, con su participación introductoria prácticamente en este momento aquí en el diálogo en la mañana de hoy. Le costó llegar porque siempre es una cola como un grande donde vive, viene de salida del oriente del país, vive por allá, doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, amigo Jorge. Sí, fíjese que yo vivo por ahí, hacia el oriente, y entre el kilómetro 6 y el kilómetro 3 permanentemente tiene 4 meses de estar construyendo un área de 100 metros. El costo social de ese proyecto es increíble en términos del tiempo y el costo de combustible. ¿Y 100 metros es eso? Aproximadamente. Yo les invito a que vayan al kilómetro antes de la posta policial, aproximadamente medio kilómetro, y usted observará la imposibilidad de ellos de hacer una línea. O sea, es que eso refleja mucho dentro de la anticultura, diríamos, del servicio público de nuestro país. Y no me refiero a un partido en particular o a un gobierno en particular, es una racionalidad absurda, inclusive de los ingenieros encargados de esa obra. Pueden ellos hacer un área mucho más extensa, pero bien, vayan ustedes. No, yo estuve el fin de semana anterior ahí en Ciudad Vieja. Antes, o sea, tiene que pasar ese tramo para llegar a Ciudad Vieja. No, impresionante. O sea, una colga. Y ahí el gobierno debería de resolverlo porque viene mucha gente de esa zona a trabajar acá. Y lo hacemos a manera de introducción porque, mire, generalmente yo critico cuando llega tarde un invitado, pero yo conozco. No, pero también hay una cuota de responsabilidad mía. Yo salí hasta como 20, 25 minutos antes y estaba plenamente consciente que necesitaba como 40. Ahora, yo también, doctor, yo no le voy a tirar un vaso, que quede claro. Mire, estoy rojo, estoy muy rojo, así, piel roja, porque estuve ayer en el Triunfo, Choluteca. Choluteca. Aproximadamente a 0.7 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Un pueblo que sin duda alguna se vio un trabajo interesantísimo, como observé yo cómo la gente trabaja ahí en el mercado, etcétera, etcétera. Y sin duda hay muchos pueblos nuestros que merecen la enorme prioridad. Estamos en un caos en Honduras y el caos se resuelve con gente formada, con gente con capacidad, pero también gente que haya demostrado durante infinidad de años compromiso por transformar Honduras. Y es en ese contexto que nos enfrentamos nosotros a un proceso electoral viciado. Proceso electoral viciado porque no se hicieron las reformas electorales que necesita la nación. Como Nelson Ávila, como 25 de julio le adelanto, en el 2014 nosotros hicimos una propuesta de 33 reformas electorales. Entre ellas, le puedo decir si tengo tiempo. Uno, la segunda vuelta es fundamental. Es necesario que el presidente sea el producto de la mayoría más uno, ¿verdad? Si no hay ingobernabilidad. O sea que hemos gobernado en forma, yo le diría, ilegítima porque significa minoría del pueblo durante infinidad de años. Segundo punto, ¿por qué el fiscal depende tanto de las decisiones del legislativo y también del ejecutivo ahora? Bueno, simple y sencillamente nosotros como hondureños deberíamos votar directamente por el fiscal. O sea, la serie de abogados que puedan cumplir todos los requisitos de ley y proceder a votar, porque ese instrumento, mediante organizaciones que participan, también se presenta corrupción, como lo hemos observado. También las elecciones son fraudes, sin duda, ¿verdad? Muchas de ellas en Honduras, pero el hecho de que votemos directamente por un fiscal le daría poder para no depender de otro poder. Tercer punto, ¿por qué si los poderes son iguales? Porque es el Poder Legislativo el que decide sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué nosotros también no podemos votar con las personas que cumplan por ley y luego se integra proporcionalmente?
y que no necesariamente sea por partidos, me explico, porque ese es el problema. Ahora, dame un ejemplo en algún país que esto ocurra, porque ahorita se me viene a la mente casi todo. Bueno, yo le puedo decir, bueno, precisamente todo significa que esta democracia continúa siendo una quimera. En Honduras no hay democracia. No, pero en otros países también. Bueno, es que precisamente de eso se trata, que reformemos nuestro concepto al mismo tiempo de democracia. Y ese concepto, si lo podemos iniciar de Honduras, bueno, que lo realicen los demás, porque ese es el verdadero gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No es un gobierno del Ejecutivo, es un gobierno de toda la estructura del Estado. Y hay necesidad de poderlo considerar, que eso es perfectamente posible. Le diré, Jorgito, y ahorita en su programa voy a decir algo, respetando todo esto. Hace poco estuve yo en un programa en donde yo dije, hay gente decente del Partido Nacional que no le gusta ni la corrupción, ni la ilegalidad, ni la inconstitucionalidad. Perfecto. ¿Por qué el actual Consejo Nacional Electoral inscribió al Partido Nacional si el Partido Nacional en sus estatutos habla de la reelección y la reelección es inconstitucional en Honduras? O sea, no cumple, en otras palabras, aceptó estatutos inconstitucionales. Y ahí va el mensaje también para la gente de mi partido, pero también el mensaje a política limpia. O sea, usted política limpia lo hace solamente por los recursos, discúlpeme, solamente por los recursos, o lo hace también por incumplimiento de ley. Entonces, aquí yo estoy viendo una colusión, confabulación, perdón. Y en este contexto le diré, el proceso electoral se inicia con las primarias internas, ¿no es cierto? Claro. El enorme problema de las primarias internas es que tienen el mismo problema de siempre. Quien decide quiénes son las candidaturas presidenciales a diputaciones y a las corporaciones municipales, me disculpan, es una minoría de minorías. Normalmente el que consideran que es el lado oscuro. Muchísimas gracias, amigo. El lado oscuro de cada partido. O el lado, si le parece a usted, como algunos le llaman, voto duro de cada uno de los partidos. El voto duro es una minoría, normalmente asociada a intereses más que a principios. Yo creo que anda un poquito mal, mucho discurso el fin de semana. Mucho discurso. Y mire que estuvimos en la zona sur entonces con el doctor. Estuve visitando Coray y estuve visitando Huascorán en la presentación de nuestros candidatos. La primera era una reunión de trabajo en la mañana en Coray y luego en Huascorán ya era la presentación de nuestro candidato alcalde, Adonis García, ¿verdad? Con la presentación también de nuestros candidatos a diputados en Valle, que hay un extraordinario trabajo en el departamento de Valle, don Jorge, ¿verdad? Sí, o sea, estuvieron en Valle, igual el doctor en Valle. Pero en Choluteca, dice el doctor. En Choluteca, pero se hace un... Valle la semana pasada. La semana pasada, se hace un... Bueno, es que no es fácil, honestamente, ser lo que conversábamos antes con usted, abogado, la campaña política realmente, aun cuando se está viviendo, que es bien atípica esta vez, sí. Es bien atípica, pero siempre el contacto personal es fundamental, si no es imposible poder alcanzar la... Fíjese que nosotros, don Jorge, una de las cuestiones que hemos establecido con nuestros equipos de trabajo es que la cercanía más importante es la cercanía de los coordinadores departamentales y municipales, porque la visita del candidato presidencial se vuelve más complicado y además el tema de visita puerta a puerta también, que ha sido uno de los éxitos que los estrategas políticos siempre mencionan, que independientemente de cualquier medio de comunicación y lo que sea, el contacto puerta a puerta es importante, ¿verdad? Y en esta pandemia y en estos desastres, o bueno, no me gusta decir desastres, estos fenómenos naturales que tenemos que enfrentar, también nos encontramos en situaciones complejas. Estuvimos, por ejemplo, en la zona norte del país visitando las zonas de complicación humanitaria que existen todavía en San Pedro Sula, en Cortés, ¿verdad? En el departamento de Cortés y parte de Lloro, donde la situación, don Jorge, sigue siendo de calamidad, ¿verdad? Personas durmiendo sobre montículos, sobre lodo, sin comer, sin agua potable, sin energía eléctrica porque los postes se vinieron abajo. Costará, así con
forma en cómo trabaja esta administración, pues costará varios meses que se vuelva a reponer el tendido eléctrico. Entonces, esa situación también se vuelve compleja porque el elector, las personas no están en condiciones para poder estar en una conversación electoral mientras ellos no tienen que comer. Entonces, es muy complejo el mensaje en un ambiente de pandemia, en un ambiente de calamidad humanitaria. Por lo tanto, la transmisión del mensaje de parte de nuestros candidatos va por la cercanía municipal. No hay duda que los candidatos alcaldes se han convertido en una expresión clara y pertinente para que el elector pueda saber, conocer su propio candidato presidencial y que en ese sentido pueda hacer una relación directa con los candidatos a diputados para saber si estos en efecto cumplen con las aspiraciones que ellos tienen. Luego de todo esto, don Jorge, no hay duda que también las plataformas se han convertido en un instrumento importantísimo. Por ejemplo, al inicio del año pasado, cuando se da todo el tema del confinamiento, hubo, por lo menos para nuestro movimiento, unos 2 meses en los que quedamos paralizados y no sabíamos qué hacer. Ya el segundo mes empezamos a usar las plataformas de comunicación digitales y a partir de ahí algunos coordinadores departamentales se les fue haciendo difícil, pero ahora son expertos manejando estas plataformas ¿verdad? Comunicacionales, digitales, y afortunadamente hemos logrado entonces impulsar muchísimo trabajo, increíblemente, por estas plataformas de comunicación digital. En todo esto hay otro factor y aprovecho rápidamente, don Jorge, que es el tema de la propuesta política, ¿verdad? La propuesta política en este contexto se convierte en un instrumento importantísimo porque usted también lo sabe mejor que yo, el tema de la elección primaria es un factor decisivo, el militante. Y aquí el militante entonces quiere saber si en efecto su candidato presidencial que va a apoyar representa no solo los intereses del partido, sino que represente esa expresión del movimiento popular, del movimiento social, y que esa agenda partidaria pues se pueda ver en concreto con su ejercicio personal y además con sus equipos de trabajo. Una de las cosas que yo resalto siempre, quizás tenga que ver por mi trabajo también como ejecutivo, es el contar con equipos pertinentes, ¿verdad? Yo estoy convencido que si usted no tiene equipos de primera línea para poder enfrentar un reto determinado, no va a ser exitoso. Sí, mire, por ejemplo, en el caso nuestro a nivel presidencial, la planilla presidencial nuestra, mis compañeros me han dado el honor que yo esté al frente como candidato, pero va don Fernando García como un hombre extraordinario, ¿verdad? Que el exministro de Economía, de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, y una persona que además de abogado, economista también, una persona con una disciplina extraordinaria en su trabajo y en su también vocación. Una mujer como María Luisa Borjas, ¿verdad? Una mujer, la comisionada en condición de retiro, sí. Ella también es parte de nuestra planilla de designación presidencial y bueno, ya todos la conocemos, sí, por su nivel de valentía, de entereza, ¿verdad? Y hay una académica para nosotros muy importante en el norte del país porque pensamos que el norte no lo podíamos dejar desprovisto, así es que los equipos departamentales del norte escogieron a una compañera que se pudiera vincular fácilmente con el sector norte atlántico del país y que además pudiéramos tener esa cercanía mucho más efectiva, y es la académica Beverly Seracio, y ella es una de las personas que también acompaña esta fórmula. Solo le doy ese ejemplo, sí, porque si le doy ejemplo alcaldía por alcaldía, claro, de los diputados, pero el ejemplo, lo que le quiero decir es que los equipos de trabajo son fundamentales para poder enfrentar una situación de caos en la que el país está sumido. Solo me dice el nombre, por favor, los nombres. ¿Quién es su candidato a alcalde en Tegucigalpa? Es la compañera Lidiet Díaz Valladares. Lidiet, la periodista, la colega, esposa de David Romero. La esposa de Romero. Sí. David Romero iba a ser nuestro candidato a alcalde acá. Y ya solo estábamos esperando su salida. ¿En San Pedro quién es? En San Pedro es Luis Hernández. Luis Hernández. ¿A qué fue que también ya había... Él fue candidato en el periodo pasado. Sí. Usted, doctor, disculpe, ¿quiénes son sus candidatos a designado? Vea, yo quisiera decir que el caos en Honduras es tan profundo que requiere gente que durante infinidad de años también hayan demostrado, si le parece, coherencia con respecto a esto. Y entre los designados tenemos a un intelectual muy conocido en Honduras, Víctor Ramos. Sí, claro. Es uno de los intelectuales con un compromiso de años de lucha y que le ha significado también ostracismo y otra serie de elementos, y 2 mujeres que les ha tocado también enfrentar en el exterior
mucho de su vida y en consecuencia como mujeres hondureñas han representado muy bien a Honduras, no solamente en el exterior, sino que al mismo tiempo con su actitud. La mayoría de nuestra gente son jóvenes, mujeres y hombres que son muy poco conocidos, pero de lo que se trata en consecuencia es darle la oportunidad a la juventud. En este contexto, le diré que también hemos dado participación a algunos compañeros que han también sido dirigentes de movimientos sociales. ¿Su candidato a alcalde aquí quién es? Raúl Gabarrete. Raúl Gabarrete es un artista, un profesional al mismo tiempo, en varios campos, y fue durante buen tiempo, conoce muy bien el Registro Nacional de las Personas, porque fue el presidente de... ¿Y en San Pedro? Bueno, en San Pedro es un maestro que es dueño de escuelas y que al mismo tiempo ha formado en materia de educación y en consecuencia es también muy poco conocido en el plano político, sino que es más conocido en el plano social. Y yo creo que de eso se trata en nuestro país, o sea, cómo vamos a ir formando nuevas generaciones. Y le puedo decir que yo pude observar, por ejemplo, ayer que estuvimos en el Triunfo, que el compañero Vinelli Reyes, que va de candidato a alcalde, también es una persona, vea, surgida en realidad con una capacidad que me dejó inclusive completamente, le puedo decir, atónito, con respecto a que él era el que dirigía la caravana y está muy claro sobre el qué hacer a nivel nacional, muy claro qué hacer a nivel departamental, muy claro qué hacer a nivel local. Lo mismo, nuestras candidatas en su mayoría son candidatas a diputadas, son maestras en su mayoría en Choluteca. Lo que le quiero plantear realmente es el problema que tenemos nosotros en las primarias e internas. Y las primarias e internas, sin duda, deben ser en el Partido Libre un ejemplo de honestidad. Y un ejemplo de honestidad debe manifestarse desde la presencia de las mesas. Nosotros creemos que en las mesas solamente debe existir una representación por candidatura presidencial. ¿Para qué quiere usted 6 representaciones en candidaturas presidenciales en una urna, siempre para estar en mayoría? ¿Con cuál objetivo? Si usted pretende hacer las cosas bien, esté en igualdad de condiciones. También le puedo decir que eso se refleja también en múltiples aspectos de asignación de responsabilidades que estamos viendo nosotros ahora en el Consejo Nacional, en el Consejo Partidario Electoral. O sea, cómo se dividen. Es que es muy fácil que usted se venga a hacer diversos movimientos con el objetivo de dar una imagen de poder mayor al resto y asignar recursos, personas. Aquí estamos hablando por lo que ocurre dentro de... Claro, dentro de nuestro partido. No es correcto, no es correcto ese tipo de actitudes. Y esas actitudes nosotros no las combatimos ahora en momentos electorales, ¿verdad? Nosotros las hemos combatido siempre. Pero hemos dado la oportunidad de demostrar a alguna gente que tiene el derecho a la redención, ¿me explico? Sí. En una sociedad cristiana, el derecho a la redención. Entonces, el que ha hecho las cosas mal, se le da la oportunidad para que demuestre que las cosas van a ser bien. Y yo sueño, como le he dicho a él, con un partido auténticamente democrático, con rendición de cuentas, con transparencia. O sea, nosotros el 5 de julio hemos sido la oposición permanente. Tenemos, el 5 de julio tiene casi la misma edad, diríamos, del partido. ¿Y por qué han impedido que Nelson Ávila pueda ser el candidato del partido? Por una sencilla razón. Porque, sin duda alguna, si la gente hace las cosas bien, me tendrá de su lado. Lo que yo considero que es bien, puede hacer que me equivoque. Y si lo hacen mal, pues me tendrán siempre al frente. Y por eso es que, en realidad, a nosotros se nos ha excluido permanentemente de estas circunstancias. Pero el punto fundamental acá, licenciado Zelaya, es que el caos es tan profundo en Honduras que usted necesita, y es importante entender que para resolver estos problemas tenemos que pensar transpartidariamente. El problema en Honduras no se va a resolver con una sola visión, se va a resolver con una visión de convergencia. Y esa visión de convergencia puede estar sintetizado en 3 o 4 puntos. Como hemos dicho, 1, si el problema fundamental en Honduras es el tema de la pobreza,
y el tema al mismo tiempo de la falta de trabajo con salarios dignos, pues entonces hay necesidad de que se reduzca la pobreza con cero hambre. También es perfectamente posible en Honduras. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿estás o no de acuerdo en luchar contra la corrupción en Honduras? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Y tercero, vea, lo voy a dejar hoy con 3. ¿Estás o no de acuerdo en que exista un derecho de salud universal y de calidad? Si estás de acuerdo en esos 3 puntos, unámonos. Y esos 3 puntos son los que deben constituir ese plan de emergencia. Vea que todavía no le hablo sobre el tema de salud, de educación de calidad y educación para todos, y el tema de justicia para todos, que es otro de los elementos capitales. Me quedo en esos 3. Claro, perfecto, y doctor. A partir de ahí, estructurar su plan de gobierno. Nosotros el 5 de julio tenemos definido un plan de emergencia, un plan de gobierno y un plan de desarrollo. Y creemos que la única forma, de estructurar un gobierno de unidad nacional, de amplia unidad nacional, de salvación nacional, tiene que integrar a gente de nuestro partido, Libre, a gente del Partido Liberal, o sea, gente decente, claro, en todo lado, gente del Partido de El Salvador, del PINU, de otros partidos independientes y hasta nacionalistas decentes, que digan, por ahí es la línea para transformar Honduras. Pensemos más allá de los partidos, solamente así podemos reconstruir la nación. Doctor Nelson Ávila, abogado Wilfredo Méndez, precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación Libre. Su candidatura pasa, desde luego, por ganar las elecciones internas este 14 de marzo. Vamos a ir a una pausa. Regresaremos en la televisión abierta a la pausa, en nuestras estaciones de radio, Ethel Valladares, Alejandra Rivera, con sus mensajes muchísimos que está enviando la gente en el Facebook, en BTV, Somos Todos Honduras. ¿Qué podrían cambiar del actual orden de cosas que estamos viviendo en el país? En su experiencia, ¿cuáles son los eslabones más débiles de la gobernabilidad del país? Y si están dispuestos a apoyar a el candidato o la candidata que surja, si no quedaran ellos como candidatos de Libre en el proceso interno. Estas consultas, cuando regresemos de esta pausa en radio y en televisión, nos quedamos en Facebook en este instante. Ya regresamos. Seguimos conversando con 2 de los 4 precandidatos a la presidencia de la República del Partido Libertad y Refundación Libre, el doctor Nelson Ávila y el abogado Wilfredo Méndez. Nos quedamos con las interrogantes en el sentido de que qué cambiarían, incluso creo que fue una televidente de España que dijo, las propuestas políticas, rescatemos nuestro país. ¿Cómo podemos rescatar Honduras del actual orden de cosas en que se encuentra y cuál es el pensamiento que ustedes poniendo en marcha si le dan la posibilidad de ser candidato y ser presidente de la República, por ejemplo? Creo que hay 3 cosas fundamentales para mí en esto, don Jorge. Uno tiene que ver con la capacidad, con la decencia y también con el factor humano, ¿verdad? Solo aquellos que hemos transitado toda nuestra vida desde el enfoque humanitario, pues podemos en efecto tener la conciencia plena de lo que significa proteger a la persona humana y llevarla a mejores niveles de estadios de desarrollo, y eso se hace con conocimiento, no se hace en forma improvisada, se hace sabiendo qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. El tema de la oportunidad también es importante, de la eficiencia, también de los recursos que se tienen a disposición para que al final podamos generar el mayor beneficio posible con lo poco que tenemos, porque este es un país que desafortunadamente lo han empobrecido, ¿verdad? Y en ese caso pues también no solo el tema de la honestidad o la honradez es importante, sino también el saber manejar los recursos correctamente, el tomar las decisiones correctas, porque el dinero no solo se pierde por corrupción, don Jorge, se pierde también por incapacidad administrativa, por decisiones equivocadas. Ese es un tema fundamental. Pero fíjese que al fin y al cabo uno puede decir muchas cosas, la gente puede hablar en política y un montón de cosas. El asunto es la estrategia de vida, la acción de vida, el ejemplo de vida que uno ha tenido para poder demostrar que siempre ha tenido. Le vamos a mandar imágenes a Éfera allá de nuestro movimiento, ahorita, porque ahí están otros movimientos. Correcto, eso les iba a decir. Están ahí. Sí, Entonces,
Si quiere le envío el video de anoche. Claro. Si le hubiéramos mandado a Efer o aquí, allá de nuestros movimientos, de nuestras actividades, ¿verdad? Yo creo, don Jorge, entonces, en ese sentido, que el planteamiento pasa por esos factores, ¿verdad? Y no solo con la política nacional, sino con la política internacional también. Yo he planteado en nuestros grupos de trabajo en todo el país que Honduras, nosotros lo vamos a llevar a un estadio en que la diplomacia se convierta en la diplomacia de la paz y el desarrollo humano en el mundo. Nosotros podemos brillar con el pensamiento, ¿verdad? No es el factor económico que nos va a hacer brillar y no llenarnos de vergüenza como actualmente estamos. Así es que esos factores para nosotros son importantes en toda una estrategia de trabajo para poder llevarla a cabo. Y otro factor muy importante para nosotros, don Jorge, tiene que ver con la visión de largo plazo. Y esta visión de largo plazo, si la planteamos de largo plazo, porque no sabemos en cuántos años nos costaría una reforma profunda del Estado. El Estado tiene que recomponerse profundamente para hacer de verdad un gobierno para el pueblo. Es decir, no un gobierno con una estructura ineficiente y una estructura que más bien es una carga para la población hondureña. Hay que hacer una reforma de esa naturaleza. Solo significaría entonces tener un Congreso comprometido con la justicia, tener un Congreso comprometido con la prioridad de la población, y me refiero a un Congreso porque hay que tomar decisiones precisas, por ejemplo la eliminación de Fuerzas Armadas, y eso nos va a costar un poco de tiempo. Esperemos que lo podamos hacer prontamente. Ese solo es un ejemplo para decirle, don Jorge, que hay que tener una visión de Estado. Nosotros cuando hablamos y decimos que nuestro proyecto es de corto, mediano y largo plazo, pero el corto es ganar la presidencia de la República. El largo plazo es todas estas metas que nosotros tenemos, no solo de disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, el embarazo en adolescentes, tener mejores niveles de avance en educación, en salud, en la posibilidad del trabajo, el financiamiento a la micro, pequeña empresa, también a nuestros agricultores. Más allá de eso, también se trata entonces que nosotros podamos tener y generar un gobierno también con el pueblo y con la gente. No es fácil, don Jorge, no es fácil porque fíjese que yo en este trayecto que he tenido de estos 2 años que hemos estado identificando los grupos de trabajo, nos hemos encontrado con equipos de trabajo, porque como le digo, los equipos para nosotros son importantes, donde nos hemos dado cuenta que algunos de ellos son sus intereses personales los que les preocupa, son el hecho de la ansia de poder, y esa gente no nos sirve. Sinceramente, don Jorge, necesitamos personas altamente comprometidas. Encontrar hombres y mujeres, por lo tanto, para que estén alrededor de esta propuesta es uno de los retos más importantes para poder hacer gobierno municipal, hacer gobierno nacional, hacer gobierno en el Congreso de la República y tener también una Corte Suprema, no solo una Corte, un sistema de justicia que nos permita encontrar efectivamente la justicia para todos y todas. Bien, gracias, abogado Méndez. Doctor, en su experiencia, ¿cuál es prácticamente el eslabón de debilidad en la gobernanza de nuestro país y que debe de cambiarse de inmediato si usted llegara, por ejemplo, a dirigir los destinos del país? Si la gobernanza es el gobierno del pueblo, a diferencia de gobernabilidad, si la gobernanza es el gobierno del pueblo, entonces el eslabón más débil es que no hemos creado líderes en Honduras, no hemos creado ciudadanía en Honduras. El sistema educativo ha hecho borregos, ha hecho serviles, no ha hecho ciudadanos. El verdadero desafío entonces es cómo poder reconstruir al inmediato plazo un sistema educativo que revolucione al mismo tiempo hasta las formas de pensar de la gente, que entienda que de conformidad con el principio fundamental constitucionalista, si ahí es entre ellos el gran jurisconsulto de la Revolución Francesa, planteaba el poder constituyente. El poder constituyente es en realidad el pueblo, me explico. Y eso es lo que ha faltado, que el ciudadano entienda que gran parte del problema de la nación es su actitud con respecto a votar por los mismos, y los mismos producen exactamente los mismos resultados. Por eso en el Movimiento 5 de Julio nosotros decimos no a la reelección de ningún puesto de elección popular. Hay un montón de compañeros de nuestro partido que van por una tercera diputación y que están dispuestos a todo con tal de continuar en eso. Eso no debe continuar, hay que dar oportunidad a otros. Entonces, por ello, para mí ese es un primer punto. El segundo punto, y se lo digo como reflexión general, nosotros sí creemos que la crisis en Honduras es tan profunda que
tenemos que concentrarnos en un plan de emergencia que se ejecute en los 100 primeros días de nuestro gobierno. Yo parto del principio de que nosotros vamos a ser el presidente de Honduras en una coalición, en una alianza, independientemente de los resultados que se den en las primarias e internas. ¿Por qué? Porque las primarias e internas no necesariamente han sido el pensar y el sentir de la inmensa mayoría de los partidos. Allí hay infinidad de cosas que hacen que los resultados sean diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer al tomar posesión exactamente en el 2022? Primer punto, presento un plan de emergencia, en adición al plan de gobierno y al plan de desarrollo de largo plazo, un plan de emergencia a ejecutarse en los 100 primeros días de mandato. Y para ahí no se requiere endeudarnos. El primer plan de emergencia es la constitución del Banco del Pueblo que administraría los recursos del Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Con un cuarto, o sea, con 4 veces menos de lo que le aprobaron a Juan Hernández en este periodo de pandemia. O sea, con $1.000 millones le aprobaron casi 4.000 millones de dólares. No sé si logró todos los recursos, pero con $1.000 millones yo soy capaz de generar las condiciones de autoempleo para no menos de 1 millón de personas, sobre un promedio de 25.000 lempiras persona. Pero lo tiene que pagar, por una sencilla razón. Usted no le dé el pescado a la gente, dele la caña de pescar. Entonces, ese es el primer punto. Con ese fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, habrá una preferencia de financiamiento para las personas que están en el exterior y que quieren retornar a Honduras, por ejemplo. Habrá una preferencia sobre la juventud, mujeres y hombres, pero también orientar recursos hacia el desarrollo rural. Eso es importante para garantizar un proceso de, si le parece, suficiencia alimentaria, concentrándose en los productos fundamentales que nosotros requerimos para alimentos, entre ellos frijoles, maíz, arroz, etcétera, etcétera. El primer punto. El segundo punto, en realidad, es un plan, con todo y políticas de Estado, un plan de transparencia, rendición de cuentas y, en consecuencia, de lucha contra la corrupción. Ese plan, en realidad, tiene todas las condiciones para financiarse, dado que en Honduras no menos del 10% y hasta un máximo de 20% del presupuesto de casi 300.000 millones de lempiras es, hablemoslo claro, robo en Honduras. Fuera, fíjese, licenciado Zelaya, de las concesiones que se hacen en nuestra nación y fuera también de los contratos que se hacen en nuestra nación. O sea, la corrupción es enorme y no tiene color político. Aquí han sido personas de todos los colores los que se han dedicado a utilizar los recursos de todos nosotros para su propia riqueza nacional y para financiar campañas políticas como estas, ¿no es cierto? El tercer, ese sería el segundo plan. El tercer plan se relaciona, como le decía antes, con el plan de salud para todos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros no tengamos ni un hospital de primera en cada uno de los departamentos de Honduras? ¿Cómo es posible que alguien que se enferma en el sur o en el oriente tiene que venir hasta la capital para poderse de una u otra forma atender? Infinidad de personas han muerto en ese proceso. ¿Y quién es responsable? El Estado. Eso es genocidio. Eso es genocidio. El cuarto punto tiene que ver con el principio de educación de calidad. Le adelanto, en el sistema de salud no solamente es la rehabilitación de los servicios de salud, sino que es la concepción de la salud que tenemos. ¿Y cuál es la concepción de la salud dominante en Honduras? Es una salud mercantil, una salud curativa. Lo que nosotros tenemos que hacer, entonces, es una concepción de salud familiar o de salud preventiva y, al mismo tiempo, al ser una salud preventiva, los costos sociales de la salud disminuyen sustantivamente. Lo mismo ocurre con el plan de educación. El plan de educación debe entender que el objetivo fundamental es mayor ciencia, con mayor ciudadanía y mayor pensamiento crítico. La cuestión del método de estudio es fundamental. Y terminamos con un quinto, que es en realidad un plan de administración de justicia. En nuestra nación no hay ni justicia legal ni justicia distributiva. Honduras ha pasado a ser
el país más pobre de América Latina y del Caribe y es uno de los países con mayor desigualdad. ¿Qué significa eso? La desigualdad está relacionada con la inexistencia de justicia distributiva. Y con respecto a la justicia legal, acá no se resuelve, entiendo yo, más del 90% de los casos, y eso usted está mucho mejor informado que nosotros, más del 90% de los crímenes en Honduras no son resueltos. En consecuencia, esos 5 elementos deben ponerse en ejecución inmediatamente y ver los primeros resultados en los 100 primeros días de gobierno. Y le adelanto, esto es parte del plan de emergencia, claro, como integrante del plan de gobierno. Gracias, doctor. Hemos escuchado sus planteamientos, sus resumido, yo sé, su plan de gobierno, pero para que primero la gente de Libre diga, bueno, voy a votar, quiero votar, voy a hacerlo este 14, ya sea por el abogado Méndez en este caso o por el doctor Ávila. Tenemos 5 minutos para finalizar el programa. Abogado, si usted no lo favorece, el votante de Libre, la gente de su partido, ¿estaría dispuesto a apoyar al doctor Ávila, al licenciado Reina o a doña Xiomara, saliendo ellos alguno de los 3 como candidatos de su partido? Bueno, sí, por favor, 2 minutos sí, para tener... Aprovecho rápidamente para decirle, don Jorge, que nosotros no solo vamos a elección primaria en el Partido Libertad y Refundación, sino que vamos a elección interna. Nuestro movimiento propone a la comisionada María Luisa Borjas para que sea la nueva persona que presida y conduzca el Partido Libertad y Refundación. Eso es importantísimo en la vida democrática interna del partido y en lo sucesivo lo que vaya a pasar después del 14 de marzo. Así es que les invitamos para que este 14 de marzo va a haber una 4ª papeleta, va a estar el presidente Zelaya, ¿verdad? Y va a estar la compañera María Luisa Borjas para que voten bajo la fotografía de María Luisa Borjas en Honduras Libre. Eso es importantísimo para nosotros. Con la pregunta que usted hace rápidamente, don Jorge, mire, si es un resultado limpio, si es un resultado no fraudulento, nosotros como auténticos demócratas vamos a respaldar al candidato que surja, ¿verdad? Yo estoy seguro que en el caso del doctor Ávila no hay ningún miramiento de que este tipo de prácticas se desarrollen por los equipos de trabajo que tiene y por su propia personalidad, igual con el compañero Carlos Reina. Pero sí le digo, si hay fraude, no acompañaría una candidatura electa bajo mentira, bajo engaño, porque no lo permiten nuestros estatutos, no lo permite nuestra doctrina partidaria, no lo permiten nuestros principios éticos hacer una cosa de esta naturaleza, porque sería contrariar completamente el mensaje de nuestro Partido Libertad y Refundación, que pretende refundar la patria a través de prácticas democráticas, a través del respeto de la voluntad popular. Entonces, en ese sentido, le soy enfático en ese caso. Si se gana en una forma correcta, respetando la voluntad popular, con muchísimo gusto, porque nuestro Partido Libertad y Refundación, después de la elección primaria, don Jorge, el reto más importante es la unidad interna. La unidad interna nos va a permitir a nosotros enfrentar con mejor éxito o con éxito las elecciones generales. Así es que todo depende de las circunstancias y en este caso hacer un llamado a nuestra dirigencia partidaria para que tengamos el mejor comportamiento cívico en las elecciones primarias, de forma tal que salgamos fortalecidos hacia las elecciones generales. Gracias, abogado. Gracias a usted, un honor. Gracias, abogado. Wilfredo Méndez, el abogado que nos ha acompañado. Doctor, 2 minutos, por favor. La misma interrogante, ¿apoyaría usted? Es su segundo periodo, es decir, buscando la candidatura del partido. Si no lo favorece, la gente de Libre va a apoyar a quien salga de candidato. Vea, yo estoy seguro que si participa la inmensa mayoría de las bases, Nelson Ávila será el candidato a la presidencia de la República por el Partido Libre y haremos alianza con el resto de la oposición para hacer gobiernos integrados, sin duda alguna. Si participa, ¿y por qué? Que no dejen que sea el voto duro del Partido Libre el que decida como minoría quiénes van a ser los candidatos. Asumiendo ese escenario, y hago mías completamente las palabras de mi amigo el abogado Wilfredo Méndez, también un buen candidato. Más, yo le adelanto, honestamente, probablemente con soberbia, los mejores candidatos globalmente entre estos 3 partidos están en el Partido Libre, en términos de formación, en términos de academia, en términos de conocimiento geopolítico, de formación profesional.
En el caso mío, en adición a eso, yo he trabajado en el sistema de las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, conozco el funcionamiento de gran parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe, África, y viví en Europa y los Estados Unidos. Hemos escrito varios libros y no por casualidad. Hay un libro sobre poder y política que yo creo que yo se lo traje una vez a usted, el licenciado Zelaya. Y ese es el tipo de política que yo pienso. La política, la base de la política es la ética y la justicia. Y el objetivo de la política es el bien común, es el ser humano. Entonces, por eso es un contrasentido, como muy bien le dice aquí mi amigo Wilfredo Méndez, que en el Partido Libre se den ese tipo de prácticas. Y si se dan, pues estaríamos aliados. Sí. Deme la mano, compañero. Estaríamos aliados. Me gustaría que esta mano apareciese por ahí, aquí ¿verdad? Porque estaríamos aliados, sin duda, para transformar Honduras. Así será. Porque el fraude no tiene que existir en el Partido Libre. Y no lo vamos a permitir. Y si existe, entonces, vea, nosotros en el 5 de julio dimos la oportunidad de la redención a Mel, ¿verdad? Porque le digo, yo pienso en una nación diferente. El partido, y adelanto, el partido no tiene el mismo porcentaje de fuerza que como lo tenía hace unos cuantos años. Eso es una realidad concreta. ¿Y por qué razones? Bueno, hagamos las autocríticas correspondientes. Entonces, por eso nosotros decimos, vote por nuevos candidatos y nuevas candidatas, ya sea a la presidencia de la República, como al mismo tiempo a las diputaciones y corporaciones. Es un desafío fundamental enfrentar todos estos problemas de Honduras con nueva sangre, con nuevas disposiciones, pero al mismo tiempo con nuevo conocimiento y compromiso. Doctor, muchas gracias también. Muchísimas gracias a su canal y a usted por habernos permitido con toda libertad de expresar nuestras posiciones. Doctor Nelson Ávila, abogado Wilfredo Méndez, 2 de los 4 precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación Libre. A 27 días de este proceso de elecciones internas, es crucial que la población conozca las propuestas electorales de cara a los próximos comicios. Estas elecciones son completamente diferentes a las acostumbradas en años anteriores. No solo por el tema de bioseguridad, sino que por primera vez en la historia, 14 serán los candidatos a la presidencia de la República, por lo que la ciudadanía debe conocer muy bien qué ofrece cada uno de ellos, memorables hombres y mujeres que buscan un cambio en nuestra nación. Ante este panorama atípico, nuestra recomendación es, usted, amiga, amigo, hable en las urnas, ejerza el sufragio y no permita que otros decidan por usted ante la escogencia de nuestras autoridades. Si es de Libre, si es del Partido Nacional o es del Partido Liberal, vaya a las urnas y escoja libremente sus candidatos a cargos de elección popular. Nuevamente, al abogado Méndez, al doctor Ávila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en el diálogo que se repite a las 11 en punto de la noche, siempre por nuestros canales, en nuestras estaciones de radio y en Facebook, en BBTV Somos Todos Honduras. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias. Muy buenos días y que Dios les bendiga. Condiciones relativamente estables se esperan en gran parte del territorio nacional. No descartamos algunas precipitaciones poco significativas en los sectores altos y montañosos, como también parte de la Mosquitia hondureña. Esto producto por el ingreso de humedad del Caribe hondureño que podría estar generando algunas precipitaciones poco significativas para este día, como también para la próxima jornada. En cuanto a las temperaturas, se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales en los extremos del día, con algunos nublados ocasionales en Tegucigalpa. Las temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 17 grados centígrados. En San Pedro Sula, condiciones relativamente estables, máximas que podrían estar alcanzando los 38 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. Para la zona sur, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, aquí las condiciones se mantienen estables, cálidas y secas, temperaturas bastante elevadas llegando hasta los 36-37 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas igual de cálidas de
de 23 grados centígrados. Ahora bien, en la zona central no descartamos algunas precipitaciones poco significativas en los sectores altos y montañosos. Pese a esto, en los extremos del día, las temperaturas se mantienen cálidas, alcanzando los 33 grados centígrados. Para la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba las condiciones se mantienen estables, máximas de 30 grados centígrados y las mínimas llegando hasta los 20 grados centígrados. Mientras tanto, en el occidente del país, específicamente en Santa Bárbara, no descartamos algunas precipitaciones en horas de la tarde-noche de carácter muy rápido. Las temperaturas máximas de 34 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. Para la ciudad más fresca, La Esperanza, aquí las condiciones se mantienen también estables, mínimas llegando hasta los 11 grados centígrados, y para la bella isla de Roatán no descartamos algunas precipitaciones debido a que tenemos el ingreso de humedad del Caribe hondureño, pero serán poco significativas. En los extremos del día, temperaturas cálidas alcanzando los 29 grados centígrados y las mínimas de 26 grados centígrados. Para los pescadores artesanales, en cuanto al oleaje, déjenme informarle, en el Mar Caribe, afortunadamente dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura. De igual manera se encuentra en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información en Hola Honduras. Se tiene que llegar, primero macaneamos al delincuente, pero el calientito tiene que llegar, así es. Continuamos en esta segunda hora de Hola Honduras y pues vamos a un resumen de noticias para que usted pues esta segunda hora la arranque bien actualizada. Epidemiólogo sugiere restringir la movilidad por el COVID-19. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez sugirió que las autoridades deben restringir la circulación de personas en el departamento de Francisco Morazán ante el aumento de casos positivos de COVID-19. Señaló que Honduras no puede seguir en el desorden que se encuentra actualmente, por lo que hay un aumento de casos positivos, incidiendo en la cifra de fallecidos. $5.5 millones disminuye la importación de aguacate. El Plan Nacional de Aguacate redujo en $5.5 millones las importaciones de esa fruta, el 50% lo que se erogaba en años anteriores, destacaron en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Según el titular de esta cartera gubernamental, Mauricio Guevara, exportadores nacionales mantienen envíos al mercado internacional pese al impacto de la pandemia. Sugieren mantener sueldo del año pasado. Lo más adecuado sería que el salario mínimo se mantenga en el nivel del 2020, sugirió el economista Alejandro Cafati, ante las negociaciones que desarrolla la empresa privada, trabajadores y gobierno. En esta semana, los empresarios contestarán a una propuesta superior al 6% presentada por sector obrero, en base a la cantidad de trabajadores por empresas. Se avecina sequía del verano en la capital sin nuevas represas. La crisis de agua en la capital durante la pandemia del coronavirus expuso la necesidad de la incorporación de nuevas fuentes de líquido mediante la construcción de represas que fueron anunciadas por las autoridades municipales, sobre todo al aproximarse el verano y la sequía. Los históricos problemas de abastecimiento de líquido durante la estación seca en Tegucigalpa y Comayagüela se agravaron durante la pandemia del COVID-19, debido a que la población requiere de mayor cantidad de agua para mantener un aseo adecuado, que es una de las principales medidas de bioseguridad. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Qué gusto que sigamos siempre informándonos a través de Hola Honduras. Y vea, en el tuit mañanero del día de hoy, por supuesto queremos destacar lo que muchos actores importantes ayer a nivel mundial realizaron en sus cuentas personales de Twitter por el tema del día de San Valentín. Y vamos a comenzar precisamente con el presidente actualmente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, quien con lleno de amor y lleno de esperanza, pues publicó esto en su cuenta personal de Twitter, en donde precisamente mencionaba de que le daba gracias a la vida y le daba gracias a Dios por tener a su actual esposa, quien es el amor de su vida, aseguraba en su Twitter, y pues por supuesto la felicitaba de esta manera en el día de San Valentín. Y también vamos a hablar sobre el tuit que puso el actual esposo, bueno, el esposo, mejor dicho, de la señora Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Hablamos de Douglas Enforth. Él muy bien puso también en su cuenta personal de Twitter lo siguiente: feliz día de San Valentín, cariño, le puso. Tenemos grandes aventuras por delante, no podría estar más emocionado de ser
tu socio en este viaje. Mire qué bonito y qué interesante. La verdad que las personas importantes como lo son estos políticos, pues reconozcan el amor en sus vidas. Y este es el tuit del presidente Joe Biden, en donde puso: el amor de mi vida y la vida de mi amor. Feliz día de San Valentín, Jill, le puso. Mire qué bonito. Así como lo hacía también el expresidente Barack Obama, que era muy caballeroso con su esposa Michelle Obama, que siempre fue muy bien visto toda esa situación en comparación a otros presidentes. Pero bueno, mire usted, el amor siempre está en medio de la política, que es lo más importante. Así que no debemos olvidar ese primer mandamiento que Jesús nos dejó: amarnos unos a otros. Pero bueno, continuamos con más información aquí en Honduras. Alejandra. Definitivamente este fin de semana se demostró muchísimo amor, no solo en Honduras, sino que también a nivel internacional. Pero bien, seguimos con buenas noticias y en la nota positiva le damos a conocer que Palmerola comenzará a funcionar las 24 horas del día. Esto, por supuesto, son buenas noticias para la zona central como también para Honduras. Escuchemos. El aeropuerto de Palmerola, que se espera entre en funcionamiento a finales de este año, tendrá la capacidad para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ofrecerá a los pasajeros flujos rápidos y directos en los procesos de embarque. El informe fue presentado la semana pasada por las autoridades de la Dirección General de Aeropuerto Internacional de Palmerola ante diversas autoridades y medios de comunicación. En el acto se ratificó que se pretende tener lista la instalación para los primeros días del mes de octubre, que la construcción avanza conforme al calendario y que hasta el momento la obra presenta un avance del 70%. Asimismo, autoridades afirmaron que el moderno aeropuerto trabajará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tendrá un flujo de pasajeros directo y rápido, como sucede con instalaciones reconocidas y similares en el mundo. También se expuso que el aeropuerto tendrá un proceso de gestión de equipaje ágil y eficiente, buscando facilitar los accesos para rápidas conexiones a diversos y nuevos destinos. Por otro lado, se busca mejorar también la conectividad directa y que hasta el momento 4 compañías aéreas más, fuera de las que ya trabajan en Toncontín, han expresado su deseo de abrir operaciones en Comayagua. Esa cantidad de líneas aéreas interesadas en abrir operaciones en Palmerola son las que provocarían que deberá trabajar el mismo aeropuerto 24 horas al día. Esto debido a la cantidad de vuelos que llegarán y saldrán de la zona. Bueno, definitivamente buenas noticias en cuanto al aeropuerto Palmerola, uno de los más grandes de Centroamérica, ya pronto. Nuevo desarrollo para Comayagua también, total, ¿verdad? Porque como es el negocio de la plusvalía se va a ir muy arriba. Sí, las propiedades. La activación económica al 100, eso es muy importante para este sector de la zona central del país. ¿Nos tocará viajar cuánto? Una hora más o menos. Para volar. Bueno, una hora, minutos. No, 30 minutos, realmente sí, 30 minutos. No, pero o sea, manejando... Es que ella anda en un helicóptero, ella anda en un jet. Es que, óigame, la carretera está en súper buenas condiciones. ¿Cuánto se tardó usted aquí a Comayagua? Ayer me tardé 35 minutos. 35 minutos. Pongamos que con tráfico una hora. Pongamos que con tráfico una hora. 40. Sí. Bueno, a eso está de San Pedro el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Sí. Está unos 40 50 minutos fuera de San Pedro Solo, más o menos. Bueno. Buenas noticias. Así es. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Al regresar tenemos más información aquí en Hola Honduras, que no se lo puede perder. Ya volvemos. Opina. Enhorabuena por Chile, que superó hasta las expectativas impuestas por el mismo gobierno. Ellos habían puesto una meta y la están logrando. Perú ya este fin de semana adquirió otras 700,000 dosis de vacunas. Ya habían llegado las primeras en los primeros días de febrero, valga la redundancia. El tema es nosotros. Bueno, nosotros esperábamos este fin de semana. Ahora anuncian que podría estar aproximadamente a finales del mes de febrero. Ya lo habíamos comentado nosotros aquí precisamente en este segmento y lo hablábamos. Las autoridades han dicho que las primeras dosis que lleguen es para el personal médico e incluso el gabinete del presidente y el presidente, que es el jefe de Estado, está dentro de esa primera fase de la dosis de la vacuna. Pero el presidente Juan Orlando Hernández ha dicho que cede ese espacio junto con su gabinete para que las personas de la tercera edad también puedan ser vacunadas en esta primera fase, que considero que es importante y necesario, ya que hemos visto constantemente que adultos mayores están falleciendo por COVID-19. Bueno, sobre todo ahora los médicos con la muerte de Yacir, creo que es una
pues realidad, ¿no? Es una emergencia, es una alerta roja, hay que vacunar a los médicos, son los primeritos en todo momento, porque no podemos permitir que se sigan pues presentando muertes, que no mueran muchachos soñadores, futuros médicos. 27 años tenía este muchacho, de igual manera pues otros grandes médicos que tenemos aquí que han sido colaboradores y que pues penosamente Cándido Mejía, por ejemplo. Sí, no lamentable. Realmente creo que aquí, como ya lo anunciábamos anteriormente, es de ponernos todos, ¿verdad?, en línea respecto a lo que está pasando. Si nosotros mismos no apoyamos al personal médico, esto se va a complicar. Incluso las autoridades, Carlos Umaña ha mencionado a través de su cuenta de Twitter la semana pasada de que después de las elecciones podría venirse una tercera oleada del COVID-19 en el país. No podemos hablar de rebrote porque nunca se aplanó la curva. En todo caso sería una oleada más, porque el tema es que aquí no hemos logrado nosotros aplanar la curva del COVID-19. Hubo un descenso, sí, pero no la logramos aplanar. Entonces la preocupación aquí está en que qué va a pasar después del 14 de marzo, después de las concentraciones políticas y después de todo lo que se avecina con el tema de las elecciones. Entonces aquí la conciencia es cada uno como ciudadano. Así es, mucho cuidado, medidas de bioseguridad. Y bueno, vamos a ir a una pausa, Alejandra. Al regresar, pues tenemos una entrevista muy importante para usted, para sus hijos, especialmente gracias al apoyo de Plan Internacional. Volvemos. Gracias. Ya regresamos. La vida de los niños ha cambiado de un día para otro. Dejaron de ir al colegio, de jugar en el parque, de visitar a los primos. También ha cambiado el mundo dentro de las casas. Ahora que ya pueden salir a la calle, el paisaje de mascarillas, guantes y distancia no es lo que dejaron. Y ellos tampoco son los mismos. Salen con preocupación, sino con temor al contagio, porque durante todo este tiempo aprendieron que el contacto físico es peligroso. Se les ha dicho que las manifestaciones de afecto en forma de besos y abrazos ya no son adecuadas e incluso se rechazan. El distanciamiento social ha reducido el contacto táctil, generando lo que se llama hambre de piel. Esto tiene múltiples consecuencias a nivel psicológico e inmunológico: aumento de estrés, alteraciones de sueño, debilitamiento del sistema inmune y también clínica depresiva. Por otro lado, la mascarilla nos priva a todos de una parte esencial de la comunicación no verbal. El impacto es aún mayor en los más pequeños, en aquellos que el lenguaje verbal aún está en desarrollo y que se apoyan en las comunicaciones por gestos. Nuestra forma de vida se ha visto afectada de forma significativa y en los niños también. Es muy importante esto que se está mencionando en esta pues información introductoria, sobre todo por esa hambre de piel, esa necesidad de definir al niño en una inteligencia emocional y por supuesto el contacto que afianza pues nuestra seguridad como humanos. Nuestro concepto siempre ha sido, desde que los filósofos en un inicio lo plantearon, en la Tierra animales sociales, o sea, somos seres que necesitamos estar en contacto con personas, necesitamos esto que hacemos con EFER, nuestras actividades, y pues no digamos un niño que empieza a formarse como individuo de una sociedad. Y precisamente para hablar de este tema tan importante y tan relevante en medio de esta crisis que estamos viviendo provocada por la COVID-19, pues tenemos vía Zoom a varias personas que nos están acompañando, representantes de Plan Internacional, expertos en el área de la psicología, y por supuesto también hemos querido compartir con algunos niños y vamos a presentarlos uno por uno. Desde Copán se encuentra, me dicen, Samuel y Carmen también, junto con Jamie. Un gusto saludarles. Hola, buen día. Gracias al aporte de Plan Internacional. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles. Estamos viendo la posibilidad de que se nos conecte Carmen, ¿verdad? Okay. Si no, vamos a tratar de apoyar desde nuestra experiencia la opinión de Samuel y de Jamie. Licenciado Sarmiento, muchísimas gracias a usted también por acompañarnos esta mañana aquí en Hola Honduras, es un placer. Y bueno, usted que es el experto en el tema, licenciado, así brevemente para poderle dar también la participación a Samuel y a Jamie, el tema del contacto y la necesidad de poder precisamente tener esa conexión física entre los menores, ¿a qué grado puede llegar de afectación psicoemocional? Bien, de hecho, en algunos espacios, cuando hemos dialogado con personas que son especialistas en la materia,
están hablando de que esto va a haber una situación muy fuerte post pandemia y que debemos prepararnos las instituciones que trabajamos en el tema de los derechos y protección de la niñez para crear programas de que ayuden a reactivar o a que las niñas y los niños, los adolescentes y jóvenes vuelvan a una vida normal, considerando de que nadie estábamos preparados para poder estar en aislamiento, porque recordando que somos seres sociales, ¿verdad? Y que eso prácticamente, nuestra vida también depende de ese contacto físico que tenemos con nuestros semejantes. Bien, hablando acerca de una nueva normalidad y lo que decíamos que es necesario estar en contacto, licenciado Sarmiento, el uno al otro, el niño a través del juego afianza muchas cosas en su desarrollo. ¿Qué pasa con las nuevas alternativas o en qué proyectos, por ejemplo, Plan Internacional está trabajando para pues ir apaleando o solventando un poco esta situación? Porque a las aulas no vamos a volver, ni mucho menos a la vida del parque tan normal como se hacía, a visitar a sus amiguitos o a jugar libremente como lo hacían los niños en nuestro país. Bien, una situación a la que nos hemos visto fuertemente condicionados por el tema de pandemia es crear plataformas y continuar con las plataformas que ya están organizadas a través de espacios virtuales. Lógicamente que incluso las personas adultas extrañamos ese contacto directo con niñas y niños, pero tenemos que ir evolucionando hacia donde la situación nos lleva. En este sentido, podemos decir que los medios de comunicación, las salas virtuales han sido un reto enfrentarlas, porque incluso tenemos que crear algún tipo de metodología donde podamos interactuar de una forma más lúdica a través de estos medios, ¿verdad? También estamos considerando la forma de cómo bajar los conocimientos en cascada, considerando que hay todo un personal voluntario en las comunidades que puede tener algún tipo de contacto con niñas y niños, una forma más directa en su entorno seguro, reconociendo de que hay grandes diferencias entre lo que es la zona urbana y la zona rural, así como también considerar de que no es lo mismo compartir un tema de forma virtual a estar en contacto directamente con niñas y niños, adolescentes o jóvenes, pero de eso se trata estos espacios, de retarnos a buscar la mejor manera de cómo transformar las metodologías que tenemos para poder ser compartidas de una manera lúdica a través de las áreas virtuales, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho incluso de niñas y niños, de adolescentes y jóvenes, porque un medio que antes era no muy utilizado para el aprendizaje, hoy se vuelve una exigencia, así como las redes sociales, por ejemplo. Gracias, licenciado Sarmiento. Bueno, y no podemos hablar de este tema tan importante, por supuesto, sin tener la voz de los que a diario pues tienen esa experiencia y no poder tener ese contacto físico. Decíamos que nos acompañaba desde Copán Samuel y Jamie. Jamie, es un gusto saludarle. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenos días, un gusto saludarles a ustedes, presentadores espacio de noticias, y asimismo al pueblo hondureño que nos ve a través de este medio de comunicación. Gracias, igualmente, Jamie. Samuel también se encuentra por ahí para saludarlo también y por supuesto agradecerle por acompañarnos esta mañana. ¿Por ahí está Samuel? Hola, sí, hola. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y por el espacio que me permiten participar. Gracias, Samuelito. Para gracias. Jamie, para Samuel, entonces la pregunta, muchachos, ¿cómo ha sido este año pues en estas aulas virtuales? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué esperan pues que cambie, por supuesto? Y cómo lo han hecho, aunque si a veces no les gusta, para que funcione, pues, porque al final se trata de que todos pongamos de nuestra parte. Pues sí, la verdad es que el año pasado no fue el mejor de todos, la verdad. Muchos de los índices bajaron académicamente, incluso en las universidades, porque recordemos que no es lo mismo que estar presencialmente, ya que solo son tareas y es muy complicado para algunos alumnos conectarse. La verdad es que yo aquí tenía un dato de que en Copán 79.438 niños
entraron a clases, se matricularon el año pasado, porque si recuerdan iniciamos presencialmente. De estos 79,000, solo el 87% tuvo acceso a todas sus tareas y a sus clases. El otro 13% no tuvo manera de cómo conectarse. La verdad, si me preguntan a mí, algo que yo quisiera que mejorara es también la conexión con los maestros, porque a veces no se reciben bien las tareas o hay algunos problemas. Sí, yo también considero que este año escolar ha sido muy difícil para todos los estudiantes, donde muchos niños iniciaron sus estudios y debido a la pandemia, a la suspensión de clases, ellos tuvieron que salirse debido a la falta de medios, internet o tecnología que ellos necesitaban para poder aprender. También la falta de aprendizaje con respecto a que los padres se volvieron los maestros en casa. Muchos de los niños no cuentan con padres que terminaron sus estudios y que les podían ayudar a realizar sus tareas. Entonces, esto se les hizo más difícil a la niñez, aumentó el estrés de las tareas donde estas eran más difíciles de resolver y se vieron obligados a dejar sus estudios, también por la baja economía, a buscar un trabajo o para llevar ingresos a las familias hondureñas. Samuel, Jamie, qué interesante que ustedes estén conscientes de lo que pasa en el país, específicamente en el sistema educativo, y con su experiencia, lo que ustedes vivieron todo este año que pasó y bueno, que estamos comenzando este otro también escolar. ¿Ha sido fácil, es decir, económicamente hablando, de que los padres puedan tener acceso al internet? Y para ustedes emocionalmente, ¿cómo se han sentido también? Porque no es lo mismo estar en casa, encerrados, a compartir y a jugar en los recreos con sus compañeritos de clases. Pues hablando en general, la verdad no ha sido fácil para nadie esta situación, porque también recordemos que al estar en el encierro, los niños no desarrollan su recreación y también sus emociones bajan. Por ejemplo, dejan de ser felices porque están encerrados, etcétera. En mi caso sí tenemos internet en nuestra casa y gracias a Dios no me pude conectar a todas nuestras clases, pero a pesar de eso, mi índice también bajó. Bueno, es una realidad. También cabe destacar que muchas familias hondureñas no cuentan con los recursos suficientes para garantizar derechos como la alimentación a sus hijos. Entonces, no digamos garantizarle conectividad a sus niños. Entonces, ellos prefieren, como mencionábamos, comprarle una libra de azúcar, por ejemplo, a comprarle una super recarga a su hijo, porque son dos derechos importantes que tiene que garantizar y de esto se está prefiriendo garantizar uno y dejar el otro. Y estas son cosas que se han visto debido a la pobreza que Honduras enfrenta. También en cuanto al encierro, ha generado mucho estrés en la niñez, porque como mencionan, somos personas sociables, necesitamos convivir con nuestros compañeros, salir a caminar, en las plataformas juveniles necesitábamos reunirnos presencialmente. Es algo que tuvimos que pausar durante meses y hasta ahorita lo estamos retomando ayudados de la tecnología. Bueno, sería bueno también, sí, para concluir, gracias, de verdad vamos a hacer hasta una segunda parte con ustedes, muchachos, una conclusión y un mensaje que ustedes puedan enviar, chicos, a los demás que los están viendo aquí a nivel del país y también pues agradecer al licenciado Sarmiento. Solo quería decirles a todos muchas gracias por este espacio y a toda la comunidad, toda la población que nos está escuchando, también la comunidad estudiantil, solo quería decirles que se esfuercen y que a pesar de que esto es difícil, sigan adelante y que algún día van a lograr conseguir sus metas y sus sueños, que eso no es imposible, aunque estemos encerrados, siempre se puede. También es importante mencionar que debemos de enfrentar la pandemia, debemos de protegernos, utilizar las medidas de bioseguridad y acompañados de los medios, con ayuda de las demás personas, siempre seguir aprendiendo, siempre seguir luchando por cumplir nuestros sueños, por velar por la protección de nuestros derechos. Muy bien. Muchísimas gracias, Samuel Jamie. Licenciado Sarmiento, también sus últimas palabras y por supuesto le agradecemos por acompañarnos en esta mañana. Bien, estaba viendo este fin de semana un programa muy interesante donde decía, creando posibilidades aprendemos juntos. Pienso de que las adversidades lo que nos enseña es a reinventar y a levantarnos.
Esta situación nos lleva tanto a las instituciones del Estado como a ONG, organizaciones de toda índole, a buscar otras formas de cómo las niñas y los niños puedan continuar su ciclo normal de vida y disfrutando sus derechos y lógicamente creando espacios también agradables y protectores, independientemente si están en casa o están en un espacio como lo estaban antes, pero tenemos que reforzar esta forma de trabajar con ellas y ellos, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Sarmiento. Gracias también a Samuel Yayemi por acompañarnos. Ethel, bueno, es la voz precisamente de los que estamos viviendo este tipo de situación por la pandemia. Les agradecemos a los tres por su tiempo y estamos muy contentos de haber compartido con ustedes un instante. Son bienvenidos en Hola Honduras cuando ustedes lo gusten. Gracias a Plan Internacional pues por darnos esta perspectiva, ¿verdad? Siempre es bueno escuchar las historias de la viva voz de aquellos que son protagonistas. Nos vamos, que tengan ustedes un feliz lunes y luego pues la semana en que Dios nos acompañe, será hasta mañana, si Dios lo permite. Quedan con Café Caliente, bendecido día. Cuídense mucho.